Estimados estudiantes, esta clase estaremos realizando 3 ejercicios sobre trabajo mecánico. El primero dice lo siguiente. Hemos cogido los datos para adelantar un poco la gráfica, pero dice lo siguiente. Calcule el trabajo que realizará una fuerza de 392 newtons, como vemos en la gráfica, que desplaza un cuerpo una distancia de 7 metros. Es representado el cuerpo como un punto azul y obviamente se ha desplazado hacia la derecha una distancia de 7 metros. Si entre la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 52 grados. Tenemos la fuerza y desplazamiento, ¿sí? Forman un ángulo teta de 52 grados. Entonces, obviamente la gráfica nos dice lo siguiente. Si la fuerza tiene un ángulo distinto de 0 grados, 90 grados, 180 y 270 grados, automáticamente la fuerza principal genera dos componentes rectangulares. Una en el eje X llamado Fx y otra en el eje Y llamado Fy. Previamente nosotros hemos tachado aquí la Fy porque la razón es la siguiente. El cuerpo, según los datos del problema, se desplaza horizontalmente. En ningún momento nos dice que el cuerpo sube o baja, por lo tanto, la componente Y llega a ser nula. Ahora, si nosotros trabajamos directamente ya con la fórmula de trabajo, sabemos perfectamente que el trabajo W es igual a fuerza por distancia. Pero aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La fuerza que permite que el cuerpo se desplace horizontalmente es la componente X. Por lo tanto, yo voy a reemplazar esa componente en la fórmula. ¿Entendí? Entonces, que W es igual a Fx, recordemos que porque es la fuerza que produce el desplazamiento horizontal, por la distancia o espacio D, que en este caso sería los 7 metros. Repasando los datos, tendría que W es igual Fx, a ser una componente, sabemos que está formada por su fuerza principal y por el coseno del ángulo teta, por la distancia. Entonces, hemos ido descomponiendo la fórmula de tal manera que nosotros nos demos cuenta cuál es la fuerza que produce el desplazamiento horizontal y sabemos que es de Fx y la fórmula individual de Fx es F por coseno de teta y esto multiplicado por la distancia. Si nosotros reemplazamos los datos ya numéricamente, tendríamos que W o trabajo es igual a la fuerza, en este caso sería los 392 newtons, tenemos entonces 392 newtons multiplicado por el coseno del ángulo teta, que es 52 grados, según los datos del problema, 52 grados por la distancia, 7 metros. Realizamos las operaciones y tenemos el siguiente resultado. Ponemos los datos en la calculadora, sería los 392 newtons multiplicado por el coseno de 52 grados, y esto multiplicado por 7 metros me da como consecuencia 1689 sería el resultado de trabajo, pongamos aquí con rojo, 1689, 1689, 37 joules. Recordemos que la unidad de trabajo es el joule, lo que da de multiplicar newtons por metro. Esa sería la respuesta a este primer ejercicio. Para este segundo ejercicio, el enunciado dice lo siguiente. Un camión de 22 toneladas, tenemos entonces la masa es igual a 22 toneladas, 22 toneladas, que parte del reposo, por lo tanto tenemos un dato interesante aquí, velocidad inicial o velocidad sub cero, tenemos 0 porque parte del reposo, se desplaza en un plano horizontal gracias a una fuerza de 60 kilonewtons. Tenemos entonces la fuerza que origina el movimiento, 60 kilonewtons. Perfecto. Hay el trabajo, me piden calcular el trabajo, por lo tanto W es la incógnita, ¿ya? Realizado por la fuerza hasta el instante que su velocidad alcanza los 6 metros por segundo. Entonces, estamos hablando de una segunda velocidad, una velocidad final de 6 metros por segundo. Muy bien.
Vamos a revisar el problema. Para la realización de este ejercicio es importante tener en cuenta las unidades. Vemos que la masa nos da en toneladas y la fuerza en kilonewtons. Entonces, lo interesante sería que las unidades estén tanto de la masa en kilogramos como la de la fuerza en newtons. Entonces, vamos a hacer las debidas transformaciones, pero no es necesario utilizar calculador, se puede hacer mentalmente. ¿Por qué? Sabemos muy bien que la tonelada es equivalente a 1000 kilogramos. Por lo tanto, si yo quisiera transformar a kilogramos las 22 toneladas, tendría que multiplicarle por 1000 y me daría esto como consecuencia 22.000 kilogramos. 22.000 kilogramos. Esa es la cantidad con la que vamos a trabajar, ¿ya? Y en el caso de los kilonewtons, la palabra kilo, recordemos, significa 1000 y le antecede a newtons. Por lo tanto, hablamos de 1000 newtons, que multiplicado por los 60 nos daría como resultado 60.000. Vamos aquí, 60.000 newtons. Entonces, tenemos ya las unidades compatibles para poder trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, lo que me pide calcular es el trabajo, ¿no? Sabemos muy bien que el trabajo por fórmula, vamos a ir determinando aquí, sabemos que el trabajo W es igual a fuerza por distancia. Como nos habla de un desplazamiento horizontal y la fuerza, como es lógico, vamos a pensar que está en el plano horizontal, en el piso, paralelo al piso, por lo tanto no hay un ángulo más que de 0 grados, que no sería necesario incluso ni sacarle el coseno, porque el coseno de 0 sabemos que nos da como resultado 1. Entonces podemos identificar aquí en la fórmula qué es lo que necesitamos. De hecho, la fuerza tenemos los 60.000 newtons, ¿no es cierto? Lo que me hace falta es la distancia. Ahora, la distancia o espacio, ¿de dónde puede obtener? Primero hay que identificar qué tipo de movimiento estamos trabajando. Vemos que hay una velocidad inicial, 0, porque el móvil parte del reposo, y luego la velocidad nos damos cuenta que ha aumentado a 6 metros por segundo. Por lo tanto, aquí es obvio suponer que hay una aceleración, ¿no es cierto? Entonces, en este caso podemos, sin temor a equivocarnos, decir que es un movimiento uniformemente variado. Voy a ponerle acá, indicando que el movimiento en el cual vamos a resolver se basa en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, yo puedo encontrar las fórmulas para hallar el espacio. Bueno, tenemos algunas, ¿no? Voy a ir poniendo aquí. En el caso del espacio, sabemos muy bien que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta es una de las fórmulas que tengo para calcular el espacio, pero aquí noto una cosa importante. ¿Por qué directamente esta fórmula no le podría utilizar? Debido a que no tengo la variable del tiempo. Esto de aquí. Por lo tanto, esta fórmula quedaría descartada y no podríamos utilizar bajo ningún concepto, porque sería muy difícil encontrar aquí el tiempo en este ejercicio. Por lo tanto, vamos a tratar de encontrar una fórmula en la cual nos permita enlazar estas dos velocidades y además el espacio. Entonces, una de las fórmulas que tenemos podría ser velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por el espacio. Perfecto, entonces esta fórmula es ideal porque enlaza las dos velocidades, tanto la inicial y la final. Además también está como incógnita el espacio, que me serviría muchísimo para nosotros luego que calculemos el espacio poder incluir en la fórmula y estaría resuelto el asunto, ¿no es cierto? Entonces, lo único que me hace falta es la aceleración. Este término de aceleración es el que todavía no tengo conocido, ¿no? Pero si nosotros recordamos la segunda ley de Newton, sabemos muy bien que la fuerza, ¿de dónde proviene? De la masa por la aceleración. Entonces, ¿por qué he puesto esta fórmula? Porque de esta fórmula yo podría despejar la aceleración, porque tanto la fuerza como la masa yo sí dispongo en el problema. Entonces, ¿qué es lo que haría? Una vez que yo encuentre
la aceleración podría automáticamente poner y venir acá, ¿no es cierto? En la fórmula que quedó pendiente y se resuelve prácticamente el problema. Entonces, vamos a despejar de la fórmula de la segunda ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración, la aceleración. Por lo tanto, me quedaría aceleración es igual a fuerza sobre la masa. Perfecto, entonces vamos a determinar la aceleración. Directamente sería que la aceleración es igual a la fuerza. Tenemos los 60.000 newtons, vamos aquí, 60.000 newtons. Todo esto dividido para la masa que vendrían a ser los 22.000 kilogramos, ¿no? Pongamos entonces aquí la línea de división para los 22.000 kilogramos. Recordemos que el newton está formado por kilogramo, metro y por segundo cuadrado. Por lo tanto, aquí la aceleración vamos a obtener en las unidades metro por segundo cuadrado. Si hacemos la operación en la calculadora, tendríamos los 60.000 newtons dividido para los 22.000 kilogramos, me da como consecuencia 2.72 metros por segundo cuadrado. Es importante la unidad, metros por segundo cuadrado. Perfecto, entonces vamos a tener ese dato ya, incluir en la tabla que hemos sacado previamente los datos del problema. Voy a incluir acá para poder trabajar en el resto del ejercicio. La aceleración tenemos ya un dato conocido ahora de 2,72 metros por segundo cuadrado. Es importante darnos cuenta, ¿no? La aceleración es positiva y constante, lo que produce un cambio de velocidad, hace que la velocidad del móvil aumente. Y esto corrobora con los datos que tenemos en el principio del problema, porque parte del reposo y luego ha incrementado su velocidad a 6 metros por segundo. Perfecto, entonces vamos a trabajar ya en la segunda parte del problema, en donde yo puedo incluir en la fórmula de velocidad la aceleración para poder despejar el espacio. Pero, ¿cómo despejo el espacio? Bueno, vamos a trabajar con esta fórmula de aquí. Vamos a borrar esta para poder despejar la ecuación que necesitamos. Muy bien. Para despejar el espacio, tendríamos entonces la fórmula de la siguiente manera. Espacio es igual a velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre, hagamos esto bien, me tendría aquí sobre el doble de la aceleración. Tenemos entonces determinado el espacio, que también se lo llama distancia, ¿no? Y es lo que necesitamos justamente para la fórmula que quedó planteado al inicio y poder sacar la incógnita que nos pide el trabajo. Reemplazamos los datos, entonces tendríamos el espacio es igual a velocidad al cuadrado, tenemos los 6 metros por segundo, 6 metros por segundo, esto elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 0 al cuadrado. No voy a ponerle porque al ser 0 y elevado al cuadrado me queda exactamente igual a 0, entonces no vamos a poner esa cantidad, es perder eso el tiempo. Vamos entonces ahora sobre el doble de la aceleración. Entonces tendríamos 2 que está multiplicando a 2,72. Recordemos que este dato de la aceleración lo habíamos sacado ya previamente, ¿no? De la fórmula de la segunda ley de Newton. Entonces tendríamos de esta manera que el espacio, si nosotros resolvemos el problema, me quedaría de la siguiente manera. Utilizando los datos de la calculadora tendríamos los 6 al cuadrado, me da 36. Esto dividido para la multiplicación de 2 por 2,72 del dato de la aceleración, lo que me da como resultado 6,61. En este caso, como estoy sacando la distancia o espacio, su unidad principal es el metro, ¿no? 6,61 metros. Perfecto, entonces tenemos ya calculado el espacio o la distancia necesaria para trabajar en la fórmula del trabajo mecánico, que nos hacía falta el resultado del espacio o distancia. Perfecto, entonces el siguiente paso sería únicamente aplicar o reemplazar en la fórmula los datos de fuerza
60.000 newtons, y la de espacio a distancia, 6.61 metros. Vamos a anotar también en nuestra tabla de datos el espacio ya que tenemos conocido, 6,61 metros, porque vamos a borrarle para poder trabajar de mejor manera en el pizarrón. No tenemos un espacio pequeño. Perfecto, entonces vamos a reemplazar en la fórmula de trabajo. Trabajo es igual a fuerza. Tenemos los 60.000 newtons, pongamos 60.000 newtons. Los 60.000 newtons por la distancia o espacio que acabamos de obtener hace un instante, sería los 6,61 metros. 6,61 metros. Perfecto, entonces tenemos que el trabajo es igual, trasladamos los datos de la calculadora, tenemos los 60.000 newtons, multiplicado por 6.61, nos da como resultado 396.600 joules. Recordemos que al unir los newtons por los metros obtenemos los joules. Entonces, este sería el resultado de todo el procedimiento. Como ustedes pudieron observar, tuvimos que trabajar primero observando las unidades, transformándoles tanto la masa a kilogramos y la fuerza en newtons, y luego analizar el tipo de movimiento en el cual íbamos a trabajar, ¿no? Algo que fue muy importante, porque de esa manera nosotros podemos determinar qué procedimiento seguir, y al identificar que es movimiento uniformemente variado debido a que su velocidad no es constante, porque parte del reposo luego incrementa 6 metros por segundo, eso nos hace dar cuenta que el móvil está con el efecto de una aceleración, que también habíamos determinado mediante las fórmulas del MV, dando como resultado 2,72 metros por segundo cuadrado, y luego determinando el espacio a distancia necesario para reemplazar la fórmula final del trabajo, dándonos como consecuencia el resultado que ustedes tienen en pantalla. Perfecto, entonces vamos a terminar ya esta clase con un último problema. El enunciado del problema número 3 dice lo siguiente: un vehículo de 1.104 kilogramos, entonces tenemos un primer dato, sería la masa es igual a 1.104 kilogramos, 1.104 kilogramos, perfecto, que circula por una carretera recta y horizontal, varía su velocidad de 17 metros por segundo a 7 metros por segundo. Entonces tenemos una velocidad inicial de 17 metros por segundo, 17 metros por segundo, y una velocidad final, v, es igual a 7 metros por segundo. Entonces, claramente nos damos cuenta que este problema, al igual que el anterior, se basa en el movimiento uniformemente variado. No tenemos un cambio de velocidad, una variación de la misma que nos hace sospechar que es ese movimiento. La pregunta: ¿cuál es el trabajo que realiza el motor? Entonces tenemos W es igual a la incógnita que tenemos que hallar. Perfecto, entonces, como en el caso anterior, vamos a plantear la fórmula que tenemos que trabajar. Tenemos entonces W, trabajo es igual a fuerza por distancia. Aquí tenemos un ejercicio que es un poquito más interesante que los anteriores, debido a que en el problema no tenemos ni la fuerza ni la distancia. Entonces, obviamente tendremos que realizar un procedimiento alterno para encontrar estas variables y poder determinar el valor de su trabajo. ¿Cómo lo hacemos? La solución estaría en lo posible descomponiendo cada uno de estos factores, ¿no? Sabemos muy bien que la fuerza, hagamos esto por partes y para que se pueda observar con detalle lo siguiente. Sabemos muy bien que la segunda ley de Newton nos permite calcular la fuerza. Entonces voy a descomponer esta fórmula de aquí. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Masa por aceleración. ¿Ya? Esto sería la fuerza, ¿no es cierto? Perfecto. Y aquí nos dice que multiplicamos por la distancia o espacio.
Entonces, como bien nosotros determinamos en el ejercicio número 2, al espacio podíamos despejarle de la fórmula de la velocidad al cuadrado. Si ustedes recuerdan, el espacio era igual a velocidad al cuadrado, ¿sí? Menos velocidad inicial al cuadrado sobre el doble de la aceleración. Esto era lo que habíamos representado en el problema anterior. Si ustedes observaron con detalle el problema número 2, van a darse cuenta de dónde sale esta fórmula que estoy en este momento escribiendo en el pizarrón. Entonces, todo este dato de aquí representa la fuerza, masa por aceleración. Y todo el dato que estoy poniendo en este instante representa al espacio, una fórmula que nosotros habíamos determinado. De las fórmulas, obviamente, el movimiento uniformemente variado. Recordemos que es este tipo de movimiento porque aquí hay una variación de velocidad. Notamos que el móvil está a una velocidad de 17 metros por segundo y ha descendido su velocidad a 7 metros por segundo. Por lo tanto, podemos entender que hay una desaceleración en el mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a trabajar ya con los datos de la fórmula. Notemos una cosa importante entre ambos factores. Hay una multiplicación. Entonces, yo podría ir reemplazando los datos del problema e ir simplificando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tendríamos aquí la masa, que tenemos 1104 kilogramos. Vamos acá, 1104 kilogramos. Esto multiplicado por la aceleración. Como ustedes ven en pantalla. Podría ser una cuestión matemática este instante, pero de momento vamos a dejarlo así. Vamos a suponer que no nos dimos cuenta de este pequeño detalle, ¿no? Luego nos fijaremos, una vez que terminemos el programa, qué es lo que podríamos haber hecho directamente. Seguimos aquí con los datos, sería velocidad al cuadrado, tenemos 7 metros por segundo, entonces pongamos aquí los 7 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Tenemos esto de aquí, menos, tenemos los 17 metros por segundo, que también tenemos elevado al cuadrado, y esto sobre el doble de la aceleración, ¿no? Pongamos entonces la línea de división, la línea de fracción, sería entonces sobre el doble de la aceleración. Perfecto, entonces tenemos el dato aquí, ¿sí? Vamos a resolver matemáticamente el problema con las velocidades. Tendríamos entonces aquí los 1104 kilogramos multiplicado por la aceleración. Sí, vamos a resolver la parte de acá. Me quedaría entonces elevando cada una de las cantidades al cuadrado. Tendríamos entonces, hagámoslo aquí, 7 por 7 me quedaría 49 menos 17 al cuadrado. Me da como consecuencia menos 240. ¿Sí? Anotemos aquí menos 240 metros cuadrados por segundos cuadrados. Notemos una cosa importante que la potencia o exponente está distribuido tanto el número como su unidad, ¿no es cierto? Los metros por segundo cuadrado. Esto por perdón, el doble de la aceleración. El doble de la aceleración. Perfecto, entonces aquí tenemos la multiplicación. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes recuerdan, yo había mencionado que nos estábamos olvidando, o a propósito nos olvidamos lo siguiente, que las aceleraciones, de hecho, podían ser simplificadas al inicio. Sí, he dejado aquí hasta que se simplifique un poco más la ecuación, pero podemos obviamente simplificar la aceleración con la aceleración de acá, numerador y denominador, y podemos obtener un resultado ya más directo, ¿no? Lo que estamos aquí en este momento es nosotros determinando el trabajo, eso no hace falta poner, ponemos aquí entonces W, porque estoy aplicando la fórmula de trabajo, ¿sí? W. Nótese una cosa importante, que estamos trabajando directamente ya con dos fórmulas, debido a que no era posible determinar individualmente cada una de estas fórmulas, ya que en un caso no teníamos la aceleración y en el otro caso el espacio. Entonces debíamos de cuadrar las unidades de tal manera que nos salga directamente el ejercicio. Por lo tanto, ahora si realizamos los datos correspondientes,
tendríamos que W es igual, traslademos los datos de la calculadora, tendríamos entonces los 1100, a ver, aquí primero la división de acá, ¿no? Tendríamos entonces que sacar previamente el dato de la división, tenemos aquí 1104 de nada más kilogramos, ¿sí? Multiplicado por un valor negativo. Recordemos que es negativo matemáticamente porque el número mayor es un número negativo, ¿no? Pero analizando físicamente sabemos que al disminuir la velocidad de 17 a 7 metros por segundo, sabemos que es una desaceleración. La desaceleración obviamente me ofrece este signo negativo que me habla de un trabajo resistente que va a realizar el motor, un trabajo negativo. Tenemos aquí esta división, sería 120 metros cuadrados por segundos cuadrados. ¿Ya? Tenemos entonces ya finalizado casi el problema. Lo único que nos queda sería sacar la respuesta, ¿no? Entonces vamos a colocar la respuesta justo aquí, en este momento. Sería 1104 multiplicado por 120, lo que me da un total de 132.480 joules. 132.480 joules. ¿Por qué joules? Porque joule está formado de newton por metro, ¿no? Y el newton está formado de kilogramo por metro por segundo cuadrado. ¿Sí? El otro metro, sabemos de aquí, que obtuvimos del espacio, de la fórmula del espacio, recordemos, es por eso que la unidad descompuesta de joule sería el kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado. Esa sería la solución al problema número 3. Como se habrán dado cuenta, es sencillo, pero hay que tener pendiente, obviamente, los movimientos en los cuales el móvil se desplaza. Además, también de la superficie sobre la cual se desplaza, notamos que todos los problemas estamos trabajando de momento sobre superficies horizontales. Bueno, esta es toda la clase. Muchísimas gracias, estimadas estudiantes.